discurso de lo post desde América Latina pierde de vista el compromiso intelectual que desde la aparición de Nuestra América de Martí estaba asignado en primera instancia por la acción directa de un pensamiento llevado a cabo a través del proceso de independencia cubana desde 1878 y en segundo término por la definitiva segunda independencia de la Revolución Cubana en el 59 y su eco en las fuerzas de liberaciones nacionales emprendidas en toda Latinoamérica durante la década del 60 y 70 del siglo XX, cuyo fracaso desembocó en imposición sistemáticas de dictaduras cívico-militares represoras y de estados autoritarios desaparecedores en todo el cono sur. Sin embargo, ante el aplastamiento de la globalización frente a cualquier otra posibilidad de diferenciarse del modelo universalizador de Occidente, nace el primer grito constitutivo de nuevas subjetividades al recuperar el reclamo de tierra, trabajo e igualdad social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero del 94, en respuesta al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Cabe destacar la acción de vaciamiento de poder que llevaron adelante los zapatistas al no ocupar o tomar los edificios simbólicos del poder político como la Casa de Gobierno San Cristóbal de las Casas, sino de vaciarlo de sentido y subrayar la evidente distinción entre el buen y mal gobierno que definen para sí la organización de los caracoles en el estado de Chiapas. En este sentido, la discusión sobre la categoría de lo post-occidental se corre de su formulación originaria al ser expuesta en el campo de los estudios culturales en pie de igualdad a la idea de poscolonización, orientalismo y posmodernidad. Cuando Fernández Retamar escribe en 1976 que América Latina debe arribar a una sociedad post-occidental, hace referencia explícita a un nuevo proceso de integración ecuménico librado de los 4 siglos de explotación colonial a que lo sometiera el llamado mundo occidental. De estas líneas se desprende que no podemos hablar de un legado post-histórico de Occidente, sino de categorías que sirvan de herramientas para comprender en su contexto la idea de superación que apela a la sedimentación antropofágica de las subjetividades, la cual permitiría sobrepasar las complejas realidades del continente. No obstante ello, ¿cómo se constituye el horizonte de unidad histórica, política, social y cultural en la lucha de los pueblos de América Latina? ¿Qué tradiciones identitarias coagulan la noción de América Latina o de la patria grande? Algunas respuestas aparecen en el repertorio de relatos y travesías literarias, filosóficas y políticas que desde el siglo XIX sumaron nomenclaturas totalizadoras y múltiples de sentidos incompletos de unidad: Hispanoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, Indoamérica. Aunque hoy podemos prescindir de los discursos de identidades unívocas, monolíticas y preestablecidas, es preciso entender el reacomodamiento presente que tiene América Latina como un nuevo espacio geopolítico estratégico de integración y confrontación de las lógicas hegemónicas de Occidente. Podríamos preguntarnos entonces cómo reactivar la potencialidad disruptiva de las prácticas artísticas y políticas de los años 70 dentro del panorama del capitalismo cognitivo y el mercado transnacional, en relación a los nuevos escenarios reoccidentalizadores que atentan contra la singularidad y heterogeneidad de nuestras diferencias. Ciertos interrogantes aún requieren de un arduo recorrido para resituar el legado histórico, su lugar y posición en el marco globalizado y seguir inquiriendo la realidad de nuestra América. Los conceptualismos latinoamericanos entre política e identidades. ¿Cómo pensar el arte de los años 70 a partir de una lectura que vislumbre nuevas instancias de descolonización de las prácticas artísticas? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera evitar reproducir en la relación sujeto-objeto los mecanismos de poder del proyecto colonizador de Occidente en su afán apropiacionista? El objetivo consiste en encontrar las maneras de elaborar políticas que permitan descentrar dichas prácticas, llamadas arte o no, para evitar fraguar tematizaciones que hagan caso omiso a la colonialidad estructurante impuesta por el sistema del arte. Cuando hablamos de romper el esquema de fetichización de lo otro, insistimos en confrontar los discursos dominantes que indudablemente desde la representación o presentación de las prácticas artísticas en los espacios institucionales asumen la dimensión de lo no dicho, con lo cual lo indecible opera en torno a las diferencias. El punto de interés sobre discutir el grado de radicalización política del arte por fuera o dentro de las instituciones llevó en 1971 a muchos artistas latinoamericanos a participar estratégicamente en la campaña contra la Bienal de San Pablo a desarrollarse en ese mismo año. Desde el MICLA,
Movimiento de Independencia Cultural Latinoamericana y el Museo Latinoamericano de Artistas Plásticos residentes en los Estados Unidos, se hizo este llamamiento enfrentando al imperialismo cultural, la censura y la violencia de la dictadura brasileña, cuya intención desembocó en el armado de una publicación manifiesto de artistas, críticos e historiadores identificados con los procesos de liberaciones nacionales, unificados a través del ideal de la lucha revolucionaria. Entre ellas, y esto una publicación que se hizo, aparece la propuesta de Luis Felipe Noé, que enuncia en la modalidad esquemática de un cartel callejero. No sé si le llega a ver algo, pero bueno, se los leo. El único gran arte de América Latina es la búsqueda por constituir su propia imagen, por ser ella misma, por dejar de ser colonial, por romper con lo que la haga. O sea, es la revolución. Si la Bienal de San Pablo expusiese actos revolucionarios, tendría sentido. Pero en este caso no sería la Bienal de San Pablo, sino tal vez una asamblea popular. La iniciativa conceptual de Noé, en un periodo particular donde deja de producir plásticamente, entre 1966 y 1975, pone en evidencia cómo el contexto político reclama a los artistas la necesidad de un posicionamiento crítico ante las imposiciones del circuito institucional. Elaboración teórica del artista que alcanza su mayor cristalización cuando publica en 1973 la entrevista hecha por Miguel Ángel Rojas Mix, El arte de América Latina es la revolución, cuyo horizonte de posibilidades excede y desborda los límites entre el arte y la política. Allí sostiene que el arte es una forma de concebir al mundo y la revolución es la única forma de concebir a América Latina. Otro de los artistas implicados en la publicación fue el uruguayo Clemente Padín, quien venía precipitando la emancipación cultural y la participación creativa del público desde la nueva poesía visual en revistas como Los Huevos de Plata, del 65 al 69, y Obum 10, del 69 al 75. Para la ocasión de la Contrabienal presentó la imagen de Cóctel Liber Arce, que obedece a un doble juego de palabras. La primera referencia es la que aparece con una cruz junto al 14 de agosto de 1968, cuando matan al estudiante universitario y militante de la FEU, como consecuencia de las heridas recibidas 2 días antes en una manifestación por balas policiales en los alrededores de la Facultad de Veterinaria. Liberarse se convertía en uno de los mártires caídos en la lucha estudiantil. La segunda lectura pone en función el dispositivo visual. Para liberarse, se ofrecía la botella en la modalidad de una bomba molotov, cuya mecha era la bandera norteamericana. En el diseño de la imagen aparece un espacio prudencial entre la mano con el fósforo y la mecha de la botella con frases como el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, patria, justicia y libertad para todos, libertad o muerte y hasta la victoria siempre. ¿Cómo orientar o redefinir este tipo de prácticas en la ubicua escena presente? ¿O será que la máquina legitimadora con sus 4 poderes que encierran los discursos estéticos más críticos reducirá por siempre esa ecuación a la categoría fetichizante de arte? ¿Cómo se escapa de esa trampa? Sin lugar a dudas, aunque el proceso de creación colectiva y de transformación de la realidad de los conceptualismos latinoamericanos no alcanzó el anhelo en su dimensión revolucionaria, aparece el interrogante de cómo restablecer un universo de imágenes y palabras que permitan acceder a otro tipo de acciones y políticas populares. La vuelta a la conquista. Clausurado el proceso político de los años 70, que aunaba criterios en torno al proyecto latinoamericanista de la Patria Grande, la continuidad de las disputas y discusiones ideológicas durante los años 80 se dio en el terreno de lo académico y del arte, a través de una mirada retrospectiva donde el pensamiento latinoamericano abría sus debates sobre la conquista de América. Esta década abordó de lleno la problemática de la colonización y reinstaló en la definición del otro o de la otredad la discusión que buscaba pensar el lugar de las producciones artísticas entre los centros y las periferias, lo hegemónico y lo subalterno, la dictadura y la democracia. La vuelta al repertorio de los mitos prehispánicos forma parte del desafío ideológico asumido por Ana Mendieta a principios de los años 80 como búsqueda del artista en su condición de cubana, latinoamericana y heredera de la cultura taína. Los mitos y leyendas jugaron un papel fundamental en el dispositivo estético ideológico, intentando acceder a ciertas producciones de sentido que diera cuenta de lo propio, aunque sea a través de una imagen directa y maniquea de la conquista. Aquí aparece la pregunta por la pertenencia, por el lugar y la historia arrancada, arrasada y obturada,
la de los taínos y la de Mendieta. El borramiento de la cultura que enfrentó a Cristóbal Colón y fue exterminada en muy poco tiempo. Uno de los pocos registros que nos quedan es el texto de 1498 de las relaciones acerca de las antigüedades de los indios de Fray Ramón Pané, fuente escrita utilizada